Versículo 5 comienza esta lista al decir, vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia. Hermanos, debemos ser diligentes. La palabra diligencia significa lo siguiente: es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. ¿Qué es diligencia? No ser perezosos. Entonces Dios me dice, en lo que estás a punto de leer, debes de poner toda diligencia. Nada de pereza a lo que estás a punto de leer. Debemos ser diligentes, hermano. El sinónimo de diligencia es rapidez, prontitud, agilidad, esmero, atención, interés y dedicación. Y Dios lo que nos está diciendo a través de este pasaje es: ponle esmero, ponle interés y ponle rapidez a lo que estás a punto de leer. ¿A qué le debo de poner yo esmero? Vosotros también poniendo toda diligencia, esmero, prontitud, rapidez. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. En la lista cristiana, lo primero que debemos tener es fe, hermanos. Recordemos esta mañana que Jesús puede ver nuestra fe. Cuando se le acercaron aquellos 4 hombres que hicieron un agujero en el techo para llevarlo a Jesús, Jesús dijo, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús puede ver nuestra fe. Y lo primero, hermanos, en la vida de un cristiano es tener fe. Por eso hace una pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, yo espero que encuentre fe en algunos de nosotros, hermanos. La fe, nos dice la Biblia, que sin fe es imposible. No es difícil, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Primero necesitamos fe. Hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitamos la fe. El primer eslabón en esta vida cristiana es la fe, hermanos. Si alguien esta mañana no tiene la seguridad de ir al cielo el día de su muerte, o aún no ha depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo, hoy es día de salvación y no te salgas de este lugar sin Cristo. Pon tu fe y confianza en Cristo y Él promete perdonar tus pecados y llevarte al cielo el día de tu muerte. Pero gracias a Dios ya tenemos fe, amén, hermanos. Y creemos, bueno, ya tengo fe, ya agrado a Dios. No, hermano, apenas estamos comenzando este asunto de la vida cristiana. Comienza en fe. Pero después dice Dios, ya tienes fe, qué bueno, añádele virtud. ¿Qué es virtud? La definición de virtud es la disposición habitual para hacer el bien. ¿Qué es virtud? Disposición para hacer el bien. Yo recuerdo un maestro en el Instituto Bíblico, el maestro Jorgensen. Se me acercó una vez, estaba a punto de comer, y me dijo, te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y a mí me sorprendió eso. Dije, pues, ¿que eres tú el Espíritu Santo? No se lo dije, pero lo pensé en mi mente. Me dijo, te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y le dije, ¿te escucho? Me dijo, es que estés disponible. Me respondió, just be available. Solamente mantente disponible. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano? Solo debes estar disponible. No, es que el coro no es mi ministerio. Disponible. No, si es tocar un instrumento, es tocar un instrumento. Si es tocar una puerta, es tocar una puerta. Si es abrir la Biblia, es abrir la Biblia. Si es hablarle un alma de Cristo, es hablarle un alma de Cristo. Si es limpiar la iglesia, es limpiar la iglesia. La voluntad de Dios es estar disponible, hermanos. Eso es virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquella persona que en su casa busca hacer el bien, que busca servir, que busca hacerle la cena a su esposo. Se acaban de poner los hermanos muy contentos y las hermanas muy enojadas. Está bien. ¿Eres virtuosa? No solo es que tengas fe. Dice la Biblia, tenés fe, tenla para con Dios, dice el libro de Santiago. Añádele virtud, añádele bondad, añádele el hacer algo bueno, el ser benignos. Vayamos a Efesios 4:32 y mantengan su Biblia ahí en 2 de Pedro, que nos vamos a quedar todo el mensaje. Efesios 4:32 nos dice la Biblia. Antes sed, ¿qué dice ahí, hermanos? La palabra benigno es la palabra amable.
Sed amables. Sed amables con los que te caen bien. No, pues ahí está fácil, ¿verdad, hermano? Sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Y luego ya le sube un poquito más la intensidad. No lo diga, pastor, no lo diga. No lo diga, por favor, no lo diga. Perdonándonos. Perdonándonos. Unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pastor Jack House tenía una frase que se hizo muy conocida y él decía lo siguiente: sé bueno con todos porque todos están pasando por momentos difíciles. ¿Cuán cierta es esa frase, hermanos? Tú puedes venir a la iglesia, hermanos, y tú dices, es que a mí nadie me entiende. Si tan solo supieran las personas que están en la banca de al lado cómo está mi corazón esta mañana. Si tan solo supieran las cargas que traigo esta mañana. ¿Y crees que el que está en la banca de al lado tampoco trae cargas? ¿Crees que el que está parado enfrente de ti no tiene cargas? Todos tenemos cargas. Los problemas son más grandes que nosotros, pero Dios es más grande que nuestros problemas, hermano. Cuando descansas en Dios, hermano, puedes seguir adelante. Sed benignos, sé bueno. Hermano, tal vez crees que el pasto está más verde del otro lado, pero también debe podarse. También hay problemas, también hay aflicciones, también hay dificultades. Pero Dios siempre es más grande que eso. Y a veces tú llegas y bueno, ¿quién me va a consolar a mí? ¿Por qué no te preguntas a quién tú puedes consolar, hermano? Hermano, busca ser bueno. Hermano, hay gente inconversa que es buena. El Hijo de Dios debe ser bueno, hermanos. Tal vez no puedes hacer mucho por todos, pero hermano, al menos puedes hacer el bien a alguien. Encuentra la satisfacción de ayudar a una persona. No puedo ayudar a muchos, hermano. Pero hay veces que personas entran a mi oficina y me cuentan una historia. Busco qué puedo hacer. Y si es que Dios te permite hacer algo por esa persona, vas a encontrar una satisfacción que nada más en el mundo puede darte. Ayudaste a un alma, ayudaste a una vida, ayudaste a un corazón quebrantado. Encuentra la satisfacción en ayudar. ¿Sabes que hay gente inicua que busca satisfacción en el mal de otros? Eso es ser una persona impía. Un cristiano debe buscar el bien en otras personas, hermanos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo puedo yo hacer el bien en otros? Pues piensa en hacerlo. Todo empieza en lo que estamos pensando y la pregunta es, bueno, hermano, ¿en qué piensas? ¿Buscas en cómo ayudar a alguien o buscas en cómo destruir a alguien? Vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Si yo quiero hacer cosas buenas, debo pensar en cosas buenas. Y la Biblia va un paso adelante al decirme en qué cosas debo yo pensar. Nos dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, le habla a cristianos, le habla a hijos de Dios, nos habla a nosotros, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, ¿qué dice ahí, hermanos? Bueno, dice un sinónimo, si algo es digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Pensamos en esa lista? ¿Sabes de dónde vienen muchos de nuestros problemas? ¿O dolores de cabeza? Que no pensamos en lo que Dios quiere que pensemos. Debemos pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Amén, hermanos. Lo que esté en mi mente, poco faltará para llevarlo a cabo. Por eso mi Biblia dice que debo de llevar cautiva en obediencia todos mis pensamientos a Cristo, para escudriñarlos a través de la Biblia, para ver si es algo correcto o si es incorrecto. Regresamos a 2 de Pedro 1:5. El primer escalón nos dice este texto que es la fe. Después de la fe, ¿cuál es, hermanos? La virtud. Fe, virtud. A la virtud, ¿ya tienes fe? ¿Ya tienes virtud? Dice Dios, añádele conocimiento. Nos dice el texto, hermanos,
Y Jesús respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de los salmos. Hay muchos cristianos que se viven haciendo su devocional en salmos, hermano. Y se van al 23 porque está bien cortito. Vámonos. Ya cumplí, Señor. No cumpliste, hermano. Toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sabes por qué se te dio la hojita para que puedas leer tu Biblia? Para que leas toda la palabra. Para que tengas un plan para leer Génesis, para leer Éxodo, para leer toda la Biblia, hermano. Porque Jesús dijo que no solo de pan podremos vivir, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, hermanos. La Biblia asemeja la Biblia al pan. Refleja la Biblia como la leche espiritual no adulterada que debemos desear, dice Primera de Pedro, como agua. Nos dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos conocer nuestra Biblia, hermanos. Dice Dios, ya tienes fe, qué bendición. Añádele virtud. Ya tienes virtud, qué bueno. Añádele conocimiento. Debemos conocer nuestras doctrinas, debemos conocer nuestra Biblia, debemos amar nuestra Biblia, hermanos. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Sabes que es una bendición tener Biblia guardada y cuando estás a punto de cometer un pecado, Dios te trae ese texto a tu mente y dices, no, lejos sea de mí que yo peque en contra del Señor? El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es lo que debe dirigir nuestro diario vivir. Amén, hermanos. Vayamos a 2 de Pedro 1:5, regresamos. El primero de ellos es la fe. El segundo de ellos es virtud. El tercero de ellos es conocimiento y entre comillas uno nunca deja de aprender. Debemos de llegar a la conclusión de que todo hombre es nuestro maestro, para bien o para mal. Y sobre todo, conocimiento bíblico. Fundamento firme, que es roca, que es Cristo, que es la misma Biblia, hermanos. Dice, ¿ya tienes conocimiento? ¿Ya conoces la Biblia? ¿Ya conoces tu creencia? Añádele algo más. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento que debemos añadirle, hermanos, dominio propio. Debemos decirle a nuestra carne, tú no mandas. La Biblia nos dice, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué debemos añadirle a nuestra fe? Dominio propio. Debemos aprender a decirle a nuestra carne que no. El apóstol Pablo decía, cada día muero. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, si Cristo murió por mí, entonces yo voy a vivir para Él. Dominio propio. Hay veces que nuestra carne no quiere levantarse, ponerse su ropa de iglesia, Ay, tengo que planchar la camisa. Bueno, mejor me pongo el saco. Tengo que planchar el vestido. O mi falda, quiero agradar al Señor. ¿Estamos bien? Ya ves que la carne no va a querer. Y te va a decir, hombre, levántate un poquito más tarde, llega el servicio de las 7 de la noche. Hay unos que unos echan como 3 series, yo creo, hasta más. Pero tú debes decirle a tu carne, tú no mandas. Le voy a hacer caso a Dios y me voy a ir a la iglesia. No, ¿tú crees que cada mañana tu carne te dice, por favor, vamos a leer la Biblia 2 horas?
nunca va a ser el deseo de tu carne leer la Biblia. Es cuando debes decirle a tu carne, tú no mandas, voy a leer mi Biblia. Va a haber noches que estás cansado y no vas a querer orar y vas a preferir ver la tele y quedarte dormido. Es cuando le tienes que decir a tu carne, tú no mandas, yo voy a orar. Va a haber veces que es tiempo de ir a ganar almas, tiempo de ir a predicar el glorioso evangelio. Y tu carne te va a decir, hombre, mejor échate unos chilaquilitos aquí en la casa. No estoy en contra del chilaquil, hermano. Primero échate el chilaquil y luego vente a ganar almas, hermano. Pero tu carne no va a querer. ¿Y sabes qué tienes que hacer con tu carne? Con tu carne tienes que arrastrarla. No te estoy preguntando si quieres ir a ganar almas. Vamos a ir a ganar almas porque queremos honrar a Dios. ¿Quién manda en tu vida, tu carne o el espíritu que Dios ha vivificado dentro tuyo? Dice Dios, ¿tienes fe? Añádele dominio propio. Tu carne no manda, que mande el espíritu. Y es una lucha constante, hermanos. Romanos 7, el mejor cristiano después de nuestro Señor Jesucristo, era el apóstol Pablo y decía, es que en mi carne no mora el bien. Si el bien no moraba en el apóstol Pablo, me atrevo a asegurar que tampoco mora en nosotros. Pero después dice, pero encuentro que el espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi carne no lo quiero. ¿Y sabes qué termina diciendo el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, llegó a un punto en su vida que dice, ¿cómo es posible que batalle tanto? ¿Cómo quisiera dejar este cuerpo muerto y poder vivir para agradar a Dios? ¿Quién manda en tu vida? ¿Sabes cuál es la esencia del libro de Gálatas, que es donde nos habla sobre la carne y el espíritu? Vayamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 nos dice la Biblia. Y esta es la esencia, hermano, de cómo no andar en la carne. Digo pues, ¿andad en qué? La palabra andad significa caminar. Debemos avanzar en nuestra vida cristiana. Si ya leías un capítulo, lee 2. Si no salías a ganar almas, empieza a involucrarte en ganar almas. Si no sirves en un ministerio, sirve en un ministerio. Ningún ministerio es más importante que otro. Lo importante es servir. Anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no vas a estar bajo la ley. Y nos habla la Biblia lo que es la carne y lo que es el espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ya dije pleitos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Es lo que la carne quiere hacer. Y luego le damos la vuelta al otro lado y dice, mas el fruto del Espíritu es. Fíjense la diferencia. Es amor. No solo es amor, sino es gozo. Amén, hermanos. Alguien me decía, pastor, es que la vida cristiana es difícil, hay muchas reglas. Le dije, difícil es estar tirado allá afuera borracho porque no tienen a Cristo. Eso es duro, eso es difícil. ¿Cómo va a ser difícil congregarse y alabar a nuestro Dios que es tan bueno, hermanos? Difícil es no tener a Dios. Difícil es abrirle tu corazón a un pedazo de madera. Cuando nuestra Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, hermanos. Mi yugo es fácil. No me digan que la vida cristiana es duro. Duro es no tener a Cristo. No es difícil, hermano. Es un deleite. El fruto del Espíritu es amor. Es gozo, es paz. No, qué bendición que un cristiano no necesita una cerveza para sonreír. Nos pasan una coquita bien fría y comienza nuestro culto de avivamiento, hermanos. Y si le acompañan un pollito, ni hablar, hermanos. Ahí se desata y se abre el cielo, hermanos. Es paciencia.
es benignidad, es bondad, mansedumbre. Y estas dos siempre chocan. ¿Tienes fe? Añádele dominio propio. Debemos de decirle a nuestra carne, tú no mandas. Pero es que estoy cansado, ya no quiero ir a hacer tal cosa. Tú no mandas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Hermanos, nos enseñaron en la escuela que todo multiplicado por 0 da 0, pero con Dios no. Los que tienen ninguna fuerza tendrán muchas fuerzas. Dios da fuerzas, hermano. Solo hay dos opciones, estamos en las obras de la carne o en las obras del Espíritu. Hermano, ¿de qué sirve que tengamos fe si no tenemos dominio propio? Regresamos a 2 de Pedro 1:6. La primera es fe. La segunda es virtud. La tercera es conocimiento. La cuarta es dominio propio. Versículo 6 nos dice, al dominio propio, añádele, ¿cuál, hermanos? Paciencia. Ay, qué horas son, hombre, ya que se acaba el servicio. No dices eso con tus novelas. Dices, ay, sé que me quedé tan picado, tan picada. Sí deberías, ¿no? Pastor, predíquele otra hora. Ajá. ¿De qué sirve tener fe, virtud, conocimiento y dominio si no tengo paciencia? ¿Sabes que podemos aventar todo a la basura por ser impacientes, hermano? La paciencia tiene dos definiciones, te daré la primera. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Te la repito nuevamente para que la puedas publicar en tu Facebook más al rato. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Te voy a decir tal cosa, pero no le digas a nadie. Placa. Sufrir sin quejarse. ¿Sabes cuál debería ser el 11º mandamiento de la Biblia? No te quejarás. Vivimos en una generación de quejones, hermano. Y esto viene desde el pueblo de Israel. ¿Podrá Dios darnos carne en el desierto? Quejones, hermano. La segunda definición es tranquilidad para esperar. Por naturaleza somos impacientes, hermano. Somos impacientes, hermano, seamos honestos. Estamos formados en una línea para comida rápida. No, si tardan más de 5 minutos, nos decimos, oye, me está robando mi tiempo. Podríamos perder todo lo demás si no tenemos este ingrediente especial que es paciencia. ¿Sabes qué hizo Abraham? Llegó su esposa y le dijo, mira, aquí está la sierva Agar. ¿Por qué no te llegas a ella para que concibamos y tengamos un hijo? Y me impacta cómo dice el versículo. Dice, y atendió al ruego de su esposa. Le hubiera dicho, ponte a lavar, y no creo que lo hubiera hecho, o no hubiera atendido al ruego de su esposa ahí. ¿Sabes qué es siempre lo mejor y lo más seguro? Esperar. Por lo general, cuando tomamos una decisión muy rápida, por lo general no es bueno. Por lo general. Moisés sube al monte, recibe los 10 mandamientos. Y el pueblo dice, ¿y dónde está Moisés? Ya se fue, son 40 días, tal vez ya se murió. Oye, Aarón, ¿pudieras hacer para nosotros un becerro de oro para decir que Él nos sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud? ¿Sabes cuánto tiempo se desesperó el pueblo de Dios? 40 días. ¿Sabes que si un cristiano se pierde 4 servicios está frío? No digo 4 domingos, 4 servicios. Está frío, frío. Necesitamos predicación, hermanos. Necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas. Amén, hermanos. Por eso el salmista dijo en el Salmos 27:14, aguarda a Jehová. Esfuérzate.
¿Por qué dice aguarda a Jehová y dice esfuérzate? Porque a veces es difícil esperar. Por naturaleza, Dios, te doy para el lunes, y si no, yo me las arreglo. Por lo general, el final de la historia nunca es bueno. No le ayudes a Dios ser Dios, Dios sabe ser Dios. Paciencia, paciencia. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿En qué se aliente? En esperar. Y después dice, sí, espera a Jehová. El soñador esperó más de 10 o 15 años. Moisés esperó más de 40 años. Jesús esperó 30 años. Seamos pacientes. No hay nada más seguro en esta vida que esperar en nuestro Dios, hermanos. Y entre comillas, Dios nunca llega tarde. Dios, por lo general, me he dado cuenta que no llega cuando yo le digo, porque nunca se va a someter a nosotros. Dios es Dios, hermano. Pero nunca llega tarde. Nunca. ¿No he escuchado a un cristiano que testifique y diga, pues yo quisiera decir esta noche que Dios me ha fallado? Nunca lo he escuchado y nunca lo oirán estos oídos, porque nuestro Dios sigue siendo fiel. Pero a veces en ese tiempo de espera nos madura, crece nuestra fe. Regresamos a 2 de Pedro 1:6. Y sigue esta lista. Añádele virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. A la paciencia debemos añadirle piedad. La piedad es la virtud que implica devoción a Dios. En inglés este versículo dice godliness. God es Dios, o sea, es ser como Dios. O una palabra que pudiésemos usar es ser espiritual. A veces cuando vemos la palabra piedad, podremos pensar en la obra de Miguel Ángelo y cómo María sostiene a Jesús, y se nos da la impresión de que la palabra piedad es la palabra misericordia. Pero la palabra piedad va más allá que solo misericordia. La palabra piedad es ser como Cristo. Es ser espiritual. Eso es piedad. La Biblia nos habla sobre vivir una vida santa y piadosamente. En 2 de Pedro 3:10. Vayamos, ahí está la vuelta. 1 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. Nos dice la Biblia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vivir vosotros y andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosamente es una palabra que uno pudiese usar. Vamos a ser espirituales. Esa es la palabra piadosamente. ¿Tienes fe? Añádele piedad. La Biblia nos dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. La Biblia dice que el hacer ejercicio para poco aprovecha, entre comillas. No avientes el poco a la basura, hermano. Digo, vale la pena cuidarte y hacer ejercicio, hermano. No está peleado. Tuvimos nuestro primer partido de básquetbol el viernes, hermano. Fue el viernes, ¿verdad? Después del primer cuarto, ¿verdad? Como que se salía el corazón, ¿no? Es bueno ejercitarse. Pero dice Dios, aprovecha para poco. Y luego nos dice, pero la piedad para todo aprovecha. Ni siquiera dice que aprovecha mucho, dice que aprovecha para todo. Aprovecha para tu trabajo, para tu matrimonio, para tu diario vivir. La piedad, el buscar acercarnos más a Dios, nos ayuda en todo, hermanos. Regresamos a 2 de Pedro 1:7. 2 de Pedro 1:7. Primero es fe, después es virtud, después es conocimiento, después es dominio propio, después es paciencia, después es piedad. Versículo 7. A la piedad debemos añadirle, ¿qué dice ahí, hermanos? Afecto fraternal.
pues no solo debemos ser piadosos, debemos añadirle a la piedad afecto fraternal. La palabra afecto es partidario de una persona o una cosa o siente aprecio. Te pregunto esta mañana, ¿tienes aprecio por tus hermanos? ¿Qué debemos añadirle a la piedad? Afecto. Conocemos que está el amor ágape, amén hermanos, el amor a Dios. Y también sabemos que el amor es una decisión, pero aquí no nos habla de ese amor, aquí habla de afecto, aprecio. ¿Lo tenemos? ¿Esto mana de nuestra carne? Para nuestra familia, sí. Fuera de la familia, o a veces ni ahí llega, ¿verdad? Afecto fraternal. Hay veces, hermano, que tú sientes el aprecio de otra persona. Y por lo general es mutuo. Dice Dios, añádele a la piedad afecto fraternal. Miren lo que dice el Salmo 133:1. Salmo 133:1. Nos dice la Biblia. Mirad cuán, ¿qué palabra dice ahí? Bueno. Y cuán delicioso. Dice Dios, esto es bueno y esto es delicioso. ¿Qué es delicioso? Habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Dice Dios, esto es bueno y esto me agrada. No solo es bueno, es delicioso, hermano. Es un deleite convivir con alguien que aprecias, hermano. Es un deleite, hermano. Y más con un cafecito y un pan. O si es en la noche, unos tacos. ¿Qué tiene eso que ver? Probablemente nada, pero sonó muy bien. Y tal vez es una revelación para esta noche. Pero esa es otra historia. No, hay veces que no es un deleite, hermano. Que uno dice, ay caray, ya es tan tarde. Y hay veces que es todo lo contrario, ¿verdad? Nomás van 5. Cierto. Cuán bueno y cuán delicioso. Miren cómo Dios bendice en el versículo 3, Él dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová. ¿Qué envía, hermanos? ¿Sabes qué envía Dios en una casa que está unida? Bendición. ¿Sabes qué envía Dios en una casa que está desunida? ¿Me queremos decir? También bendición, pastor. No. No. Entonces, ¿cuál es el otro? Ahí se los dejo de tarea, hermano. De ti depende, hermano, que tu casa sea un hogar de fe. No depende de nadie más que de los integrantes del hogar. Porque ahí envía Jehová, ahí envía bendición, hermanos. Yo creo que todos queremos bendición, hermanos. No solo bendición, envía Jehová vida eterna. Dios va a mandar personas en tu camino para que les seas de bendición y más gente pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal y tú serás un instrumento en las manos de Dios. ¿De qué servirían nosotros si nos falta el afecto? Vamos a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1. Primero, regresemos a 2 de Pedro, hermano, nos falta el último. 2 de Pedro 1:7. A la piedad, añádele el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué debemos añadirle?
Son las 8 cosas que Dios espera de un cristiano. Si fuese un examen, ¿qué calificación nos sacaríamos? ¿De panzazo por de panzazo? ¿Sí pasamos de panzazo? ¿Sí sacamos 6? Añádele amor. ¿Qué es el amor? Bueno, gracias que preguntan, ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Vayamos a ver lo que es el amor, hermanos. 1 Corintios 13:1. Nos dice el texto, hermanos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué somos, hermanos? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué nos sirve, hermanos? El amor es, número 1, sufrido. Quítale la palabra amor y ponle tu nombre. ¿Nos describe esa lista? ¿Sufrimos como debemos? ¿Somos benignos como debemos? ¿No tenemos envidia de nadie? No, ahí hasta se hubiera escuchado un grillo. A ver, ¿no tenemos envidia de nadie? Ven, hermanos. Debemos estar agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, que es mucho, hermanos. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. No guarda rencor. ¿Sabes quién pierde? El que lo guarda. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Dios nos dice, sin amor no somos nada. Un amor bíblico, un amor genuino. ¿Sabes cuál es el idioma más entendible en el mundo? El amor. No todos entendieron el mensaje del pastor William Davis. Pero sí nos transmitió uno que sí entendimos todos. Vamos, esos mensajes que predicó, hermanos, él dejó cachos de su corazón aquí, hermanos. Tal vez no lo entendías en inglés, pero entendías, ese hombre ama a Dios y me ama a mí sin conocerme. Había una iglesia, el pastor no hablaba el idioma y había personas que siempre iban. Y llegó otra persona y les dijo, ¿y qué hacen ahí? Ni siquiera entienden el mensaje. Y dijeron, ¿por qué ese hombre nos ama? ¿Sabes cuál es el idioma más entendible? El amor. A la fe añádele virtud. A la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. El dominio propio añádele paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Regresamos a 2 de Pedro 1:8. Ya estamos aterrizando, hermanos. Pero no sé si el aterrizaje sea muy forzoso, hermanos. 2 de Pedro 1:8. Termina diciendo la piedad, afecto fraternal, las 8 cosas que Dios espera en un cristiano. Nos dice versículo 8. Porque si estas cosas, las 8 que acabamos de mencionar, están en vosotros y abundan, no solo deben estar, Dios nos ayude a que abunden, no nos dejarán de estar, ¿qué palabra dice ahí? Ociosos. Hay 3 definiciones para la palabra ocioso. La primera es que no trabaja. No, es que a mí me tiene que mantener el gobierno. Mi Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La primera cualidad de un ocioso es que no trabaja. La segunda es que está desocupado. Mucho tiempo libre no es bueno, hermano. Necesitamos ocuparnos.
Y la tercera definición es inútil y sin fruto. Literalmente, si lo ves en un diccionario, esa va a ser la definición. No nos dejarán estar ociosos. ¿Sabes por qué hay gente que se ocupan en cosas que no deben? Porque no se ocupan en ser lo que deben ser. No se ocupan en las 8 cosas que Dios espera de ellos y mejor hacen otras cosas. Amén, hermanos. Yo debo concentrarme en mi lista. Versículo 9. Bueno, al final del 8. No os dejarán estar ociosos, ni sin qué, hermanos. Un cristiano sin fruto no tiene ninguna de las 8 cualidades que acabamos de enseñar. Sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene, hermanos? Tiene la vista tan corta. Y después nos especifica un poquito más lo que es la vista corta. Es un ciego. No ves. Estás desenfocado, no ves las cosas bien. Hermano, Dios nos ayuda a no tener un cristianismo ciego y ocioso y sin fruto. Pero lo cierra de una manera tan preciosa Pedro en el versículo 10. Por lo cual, ¿qué significa? Dicho lo anterior, hermanos, cristianos, hijos de Dios, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuál es la promesa, hermanos, y el galardón? No caeréis jamás. Por eso es que era un buen título también, ¿cómo no caer jamás? ¿Cómo no estar ocioso? 8 cualidades que Dios espera de un cristiano. Las 3 aplican al mismo mensaje. Pasaje muy rico. ¿Por qué cristianos caen, pastor? Muy sencillo. Porque no se enfocan en estas 8 cosas. Se enfocan en muchas cosas, pero no en lo que Dios les pide. Hermano, con esa lista creo que estamos bastante ocupados. Última pregunta. ¿Quieres que Dios te guarde para que no caigas jamás? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Cuál de estos nos falta? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Cuál de estos nos falta?